Entre los episodios olvidados, o escondidos en pocas páginas de los libros de historia, está la participación de cubanos y españoles en la lucha de Estados Unidos por su independencia. En este carruaje del olvido, una figura importante es Juan Manuel Cajigal y Montserrat, nacido en Cuba, cuya participación en la batalla de Pensacola le valió ser el primer criollo nombrado como gobernador de La Habana. Otro de los olvidados es el comerciante español Juan de Miralles, asentado en La Habana, y uno de los creadores de una red de avituallamientos para las fuerzas de George Washington. Para hacer llegar la ayuda se utilizó una ruta naviera hasta la Luisiana, creada por el propio Miralles y el traficante estadounidense Robert Morris. Miralles, nacido en Petrer, Alicante, es reconocido como una persona muy cercana a Washington, en cuya casa murió de pulmonía, atendido por el médico personal del primer presidente de Estados Unidos, y su esposa Marta. Un momento de particular interés de participación de españoles y cubanos en la guerra independentista de Estados Unidos se registró en agosto de 1779, cuando la Florida fue invadida por un ejército de criollos cubanos, y pardos y morenos de La Habana, bajo el mando del general español Bernardo Gálvez. Estas fuerzas, reforzadas por tropas enviadas desde La Habana, encabezadas por el general Cajigal, participaron un año después en la toma de Pensacola. Un aspecto significativo de este episodio es que, en esa batalla, Cajigal tuvo como ayudante personal a Francisco de Miranda, precursor de la independencia latinoamericana. Miranda tuvo también una participación activa en la recaudación pública, realizada en la isla, para apoyar a las tropas de Washington, que obtuvo 1.800.000 pesos reales con el aporte de la iglesia, acaudalados criollos, y sectores populares. Lamentablemente, la historia de enfrentamientos desde 1959 ha opacado los episodios gratificantes de las relaciones históricas de los vecinos. Además de la participación de cubanos y españoles en la lucha independentista estadounidense, con regularidad también se excluye o minimiza el apoyo de tropas y voluntarios norteamericanos a la independencia de Cuba. Uno de esos episodios incluye las acciones militares en Cuba de la Primera Caballería de Voluntarios de Estados Unidos, organizada por Theodore Roosevelt, una historia que puedes ver en este canal. En el semi-olvido histórico, duermen igualmente los Buffalo Riders, regimientos de soldados estadounidenses integrados por afronorteamericanos, que se unieron a los insurgentes cubanos en los esfuerzos por lograr la libertad. Si te interesan estos temas, que han sido poco tratados en la historia, puedes suscribirte a este canal, y apoyarnos con tus likes, así como compartiendo estos vídeos con tus conocidos.